Amigos, bienvenidos a otro episodio de Desaprendiendo. Para desaprender. Y hoy vamos a hablar de un tema que representó mucho esfuerzo, mucho trabajo. Así. Y queremos compartir con ustedes esta experiencia que fue muy reveladora a nuestras vidas y que les invitaremos a partir de aquí, de que puedan escucharnos, a que ustedes también lo hagan, porque fue maravilloso descubrir cosas que ni nuestra propia familia sabía. Y se trata de poder construir un mapa, pudiendo indagar 3 generaciones hacia atrás acerca de cosas muy puntuales que necesitábamos saber para poder tomar medidas en nuestro matrimonio. Y bueno, yo no voy a explicarlo todo, vamos entre todos a contar un poco cómo fue nuestra experiencia y por allí vamos a ir entonces completando ideas. Lo bueno es que hasta nuestra familia tuvo que hacer tarea, porque ella está Sí, eso fue verdad. Nosotros Sí. hicimos una tarea de poder indagar, investigar, llamar, porque estábamos aquí en Estados Unidos para... no, eso no fue aquí. Eso estábamos en No, eso Venezuela. no fue aquí. Nosotros nosotros sí. Ustedes sí, Sí. ustedes sí. Ok, ¿de qué se trata? Ok, se trata de poder indagar acerca de puntos específicos de cosas que hicieron De nuestras nuestras familias. Sí, era- de generaciones pasadas, nuestros Nuestro- papás, claro, nuestros claro. abuelos. Y bisabuelos. Exacto. Sí. 3 generaciones hacia atrás, ¿verdad? Sí, 3 generaciones. Un mapa familiar que incluía, bueno, lo que ustedes dicen, 3 generaciones, y también todo lo que eran enfermedades, divorcios, historias como relevantes de cada uno de esos familiares, y ahí pudimos ver como la genética que tenemos o como la predisposición genética que tenemos ante algunas circunstancias, incluyendo las enfermedades mentales, que poco se habla, pero ver si teníamos familias también que tuvieron algún trastorno mental, incluso los abortos, fertilidad, todos esos temas que cuando llegan de sorpresa decimos, pero ¿por qué? Y cuando vemos atrás, vemos que en nuestra familia lo había. Entonces, con este mapa pudimos ver bien qué era lo que posiblemente nosotros tenemos que enfrentar para que en el momento que llegue no nos tome tan de sorpresa o poder prepararnos para evitarlo, ¿no? Y recuerdo que hablábamos mucho acerca de esas enfermedades genéticas que te permitía a ti tomarte un tiempo para saber si tú querías avanzar tomando en cuenta esas condiciones. Nosotros lo descubrimos. En el caso de Rafael y yo, encontramos 2 patrones relevantes. Uno fue el alcoholismo. Bisabuelos, abuelos y padres fueron recurrentes en el patrón del alcoholismo, no solo en mi familia, sino también en la de él. Entonces fue un punto que para nosotros resplandeció y nos tocó tomar medidas y decir, ok, ¿cómo queremos, si nosotros vamos a tener hijos, qué medidas debemos tomar? Porque en nuestra familia eso era algo súper normal, reunirse y que el alcohol estuviera presente. Y nos dimos cuenta de que efectivamente había alcoholismo. Y por otro lado, el tema de enfermedades genéticas, porque en la familia de Rafael había síndrome de Down y en la mía también. Entonces, teníamos que cada uno tomar la decisión si queríamos avanzar tomando en cuenta estos factores. Y yo pensaba, porque Rafael y yo somos recasados, él estuvo casado antes, pues yo también, y yo decía, qué maravilloso es poder detenerte y evaluar estos aspectos que en lo particular en relaciones pasadas jamás fue un tema de conversación. Nunca hablamos de estos temas. Simplemente, como cualquier pareja tradicional, fuimos un matrimonio desconociendo muchas cosas relevantes. Y de verdad que esto fue fascinante porque no solo involucramos a nuestras familias a indagar cómo era la abuela, cómo fue el bisabuelo y qué cosas y quiénes abortaron, sino que nosotros pudimos aprender y a elegir, pues si de verdad queríamos avanzar. Y fue muy bonito ver cómo nosotros decidimos, sabiendo esto, continuar en nuestro proceso de noviazgo. Parece mentira, pero hablar este tema en el noviazgo no es muy común. O sea, pocas parejas realmente se sientan 1 o 2 veces a hablar, oye, ¿cómo eran tus abuelos? ¿Cómo eran los papás de esos abuelos? O sea, ¿cómo eran? ¿De qué murieron? O sea, normalmente edad? hablamos
Sí, hablamos de cosas más básicas. O, ay, ¿tu mamá cómo se llamaba? Y tu abuela, ay, vive y O no si vive. hablas algo de un familiar, son Pero cosas no- buenas. No vas a estar diciéndole a tu novia Sí, las o cosas sea, malas. o cuando cuentas algo es porque esa persona fue muy importante en tu vida y lo contaste. Bueno, esa persona falleció o esa persona sigue siendo importante, pero no es un tema común. Y esto es de verdad que me parece que es muy importante porque da la apertura para poder conocer la familia de la pareja con quien te quieres casar y darte cuenta de muchas cosas que están allí que tú ya te haces consciente, porque a mí me pasaba cuando normal hablábamos, yo, bueno, tengo ciertas personas en mi familia que están divorciadas y yo lo veía normal, pero cuando hice el mapa, wow, me di cuenta que habían muchas mujeres de mi familia que venían con ese patrón. Y yo de verdad me hice consciente y dije, wow, yo realmente quiero romper con ese patrón. O sea, no quiero que mi matrimonio resulte en un divorcio. Obviamente también dentro de esas personas volvieron a casarse, pero me di cuenta porque lo veía, pero no me hacía consciente, o sea, no me hacía consciente de que eso De la había pasado. recurrencia. Y era importante saberlo, porque para nosotros tenerlo presente ahora como que, oye, mi amor, recuerda que nosotros nos prometimos, o sea, casarnos para toda una vida, o sea, y luchar por nuestro matrimonio. Ha sido algo muy, muy bueno y muy valioso. Yo también vi lo mismo en mi familia. De hecho, mi familia cercana ya yo veía como que, wow, no conozco ningún matrimonio inspirador. Yo no crecí conociendo ningún matrimonio que me inspirara. Sí habían matrimonios, pero muy pocos, y los que habían, pues Disfuncionales. no me gustaba Sí. su dinámica. Y yo cuando también hice ese mapa, yo me di cuenta que la mayoría de las mujeres de mi familia son mujeres divorciadas. Y yo decía, qué bueno darme cuenta de esto porque ya sé que es un patrón, porque aprendí desde chiquita sin darme cuenta que cuando algo no funciona, tú puedes huir, puedes terminar una relación y es verdad, eso se puede hacer, pero me hace ver que yo tengo que trabajar en mi relación. No, porque, ok, es muy fácil dejarla cuando no está funcionando, pero qué importante es que trabajemos en ella para que no deje de funcionar. Y por eso es que Claro. hicimos el prematrimonial, que bueno, realmente fuimos afortunados de hacerlo porque ni siquiera lo planeábamos. Y hoy en día nos seguimos en grupos de matrimonio y todo eso. Pero es que cuando ves tú todos los patrones que traes en tu familia, tú dices, hey, yo necesito intervención y la necesito ahora antes de que llegue la Claro. crisis. Sí, Totalmente. y hay mucha gente que puede pensar como que, bueno, pero yo, o sea, como no ver la relevancia de esto, porque no lo creo, no le ve sentido, no encuentra como una explicación lógica del por qué sí, por qué no. Yo lo que sí creo, y es una forma muy personal y particular de verlo, es para aquellos que son cristianos y tienen una vida de fe, se habla de maldiciones generacionales. Y para aquellos que no comparten una vida de fe, pero les gusta estudiar de ciencia y creen en la ciencia, la psicología lo llama defectos de carácter. Y ambas de esas cosas en ambas áreas, ya seas cristiano o no lo seas, se dice que son hereditarios. O sea, tú puedes heredar esos defectos de carácter, Claro. puedes heredar esas maldiciones generacionales y por eso es que es importante esos patrones Conducta. de conducta. Claro, lo que pasa es que así lo llaman Claro. dentro del cristianismo lo llaman así, maldiciones generacionales. Total. Entonces, de ser consciente de que lo puedes evaluar y por eso es que nosotros vemos esto para saber o sea, a qué pudiésemos estar predispuestos nosotros y de qué manera nos pudiésemos preparar. Exacto, no es como para juzgar a la No familia es para juzgar a la Claro, familia, no. ni para tomarlo como un absoluto, pero cuerda de oye, borracho. si es bueno como pararte, Aunque sería verlo. bueno. Esa palabra que usó Rosy me encantó, intervenir. Yo digo que es una forma de tú tomar acción en algo que tú no quieres que se repita. Si tú no intervienes no va a pasar. O saber cómo intervenir. Y es impresionante, pero en los patrones, y me pasa, hay momentos de cosas que no quiero repetir, que no me agradan de mi familia, y hay momentos donde me veo haciendo exactamente lo mismo. Sí, Yo creo que y eso mira, nos pasa a todos. Mira, Dios. una vez escuché a un pastor y psicólogo, es mi terapeuta también, él decía que a veces nos enfocamos tanto en el que no quieres que terminamos haciendo como un círculo. Entonces, estos somos nosotros dos con el no queremos y no queremos, yo no quiero ser como él, no quiero ser como ella, no quiero ser, no quiero, y nos concentramos tanto en el no que terminamos repitiendo el mismo patrón, porque tampoco está la idea en, ok, yo veo esto y solamente me Claro. voy a concentrar en el no quiero, porque nuestra mente de hecho no entiende el no. Es ¿Cómo hago Sí. para
para no repetirlo. Exacto. Sí, sí. Pero Exacto. no, el cerebro, O sea, la palabra no la entiende. Exacto, entonces para cambiarlo, no, justamente la forma no es solamente no quiero y lo tengo pensando, lo tengo consciente de que no quiero, porque literalmente estás yendo hacia la curva directamente a hacerlo. Y una de las cosas importantes de hacer esta dinámica de ejercicio antes del matrimonio, en el noviazgo, es primero entender que lo estamos haciendo para hacernos conscientes de una realidad. Y no hay nada más poderoso que conocer la verdad para tú tener libertad. Y esta libertad también es elegir si tú quieres seguir con esa pareja. Y no estamos, como dijiste tú, no estamos hablando mal de nuestros familiares antepasados. Tal vez ellos no tuvieron herramientas que podemos nosotros hoy en día obtener. Porque es una simple investigación. Por ejemplo, en mi caso particular, mi papá no fue reconocido por su papá. Mi papá no me reconoció y yo no quería que eso pasara en mi casa. Pero yo fui consciente de que yo puedo ser propenso a hacer lo mismo. Entonces, cuando lo hacemos en base a amor. Porque, por ejemplo, hay conductas de mi familia que yo no quiero repetir. Amo a mi familia. Amo todo porque muchas de las cosas que soy yo hoy en día es gracias a los valores que me dieron en mi familia, pero también nosotros tenemos la elección de cambiar lo que no está sano. Claro. Y esto es lo importante de ver esto. Y ¿saben? Mi esposa y yo cuando lo hicimos, algo que vimos en mi familia directa, en mis hermanos, para ser específico, es que los tres nos divorciamos a los 24 años. Wow, en la misma edad. En la misma edad. Con hijos. Con hijos los tres. Aprovecharon el tiempo, pues. Cayendo y No, corriendo. O sea, se Que eso pusieron es de bien acuerdo. revelador. Sí. sí, claro, cuando... ¿Y qué? Ya son los 24, nos vamos a divorciar. O sea, Claro. Sí, o sea, no. Informa divorcio. Ojo, no lo habíamos planificado. Perdón. Pero en realidad cuando vemos esto, más bien nos sorprende y nos llama la atención y decimos, hey, hay que tener cuidado porque el divorcio está latente en todos lados. Sí. O sea, nosotros, ¿qué es lo que queremos hacer conciencia? Nosotros somos propensos porque vimos un patrón familiar del divorcio y podemos pensar que es normal. Y entonces vamos hacia Porque es ese común. camino. A mí me pasó eso. Yo recuerdo que cuando yo estaba más niña, mi mamá decía, ay no, cuando peleaba conmigo de mi carácter o algo así que se ponía bravo conmigo, me decía, no, imagínate, si cuando te casas, ¿cómo vas a hacer? Yo le respondía, me divorcio. O sea, normal, claro, mi mamá Porque se eso había fue lo que divorciado, ya había visto otras parejas cercanas divorciadas, y para mí, en medio de mi inocencia, era algo como normal, o sea, como que si no sirve, me divorcio. Y yo digo, wow, y las palabras de verdad que, o sea, tienen poder. Y yo supuesto. me tocó, o sea, empezar como que, oye, no, ni siquiera repetir eso porque lo hacía inconscientemente, pero fíjate hasta dónde llegan los patrones, Sí, lo o sea, hacías en una llegar a ver lo inocencia. normal, cuando realmente no es lo Una normal. mentira mil veces dicha. Se convierte. Se convierte. Pero Se fíjate convierte. que esa actividad, la del mapa, es, o sea, realmente si esa herramienta la tuvieran las personas, realmente la hicieran. ¿Por qué? Porque estás siendo completamente vulnerable. Porque yo después que hice la actividad, yo dije, no, yo no puedo mostrar esto. O sea, me daba pena. Me daba pena. A mi novio. Porque en ese tema Claro. sino a todo el grupo. de Claro, cosas. claro. Entonces yo decía, ya va. Y de verdad yo lo dejé tal cual. Porque recuerdo una vez que escuché a un conferencista hablar diciendo que cuando ustedes estén saliendo con alguien o tengan una novia, en el caso de los hombres obviamente, sean vulnerables. Cuéntenle sus fallas. Y yo decía como que si le cuento mis fallas va a huir. Y mi idea es conquistarla, ¿no? Yo no digo que en el noviazgo es ser... O sea, la actividad le revela a la otra persona si quiere estar o no. Pero también te revela a ti que si esa persona no tiene o no decide estar contigo, entonces hay alguien que sí. O sea, entonces es como que un abrir los ojos de todas las posibles cosas que pueden pasar. Si te acepta, entonces está en ti trabajar para no repetir esos patrones, para luchar en contra de esos patrones y trabajar en cómo, ok, esto no lo debo hacer, pero no enfocarme en el no, sino en qué es lo que puedo hacer mejor.
porque como dice Giesler, o sea, Exacto. y eso es programación neurolingüística, ¿no? O sea, el cerebro no entiende el no, uno dice el no, y más bien hay que la mente llevarla a otro, a otro nivel. En cristianismo se llama, es como renovar la mente. Renovar la mente. Sí. Sí. Y bueno, por eso nos llamamos desaprendiendo. Exacto, Sí, nos toca desaprender. desaprender todos esos patrones que traemos cada uno para nuevamente hacerlos nuestros para Reaprender. sí, Reaprender. un matrimonio feliz. Y también o hay otro saludable. tema que no es nada más los patrones, sino las enfermedades. Porque, por ejemplo, Sí. en nuestro caso, o creo que era más en mi familia, ya no me acuerdo casi, había mucha diabetes. Entonces nosotros desde que nos casamos empezamos a comer saludable. No hacemos una dieta estricta, pero sí tratamos de cuidar nuestra alimentación. Porque también no solamente es porque, ay, por el físico, sino que ya sabemos que tenemos genética o herencia de diabetes y que nos puede afectar en un futuro. Entonces, desde ya empezamos a cuidarnos para prevenirlo. Entonces, fíjate que no es nada más patrones, porque hay cosas que no es que puedas repetir o no, es que si sigues con, o sea, que estás predispuesto genéticamente y que si no te cuidas, lo vas a vivir. Así como también hay cosas que son buenas en tu familia, por ejemplo, sorry, tengo gripe. Por ejemplo, en mi familia yo veo que las mujeres son muy como echadas para adelante, o sea, mujeres que tienen buenos trabajos, que no le tienen miedo a nada. Claro, les tocó solas porque se divorciaron, como ya acabo de decir, pero al mismo tiempo hay cosas buenas en ellas que yo digo, bueno, eso sí lo puedo Claro. repetir. Claro. Entonces no es nada más ver lo malo, sino también ver las Exacto. fortalezas de tu familia, qué patrones sí quieres repetir, qué patrones no. Si de repente mi familia son más saludables que en la familia de él, yo tengo que ver las enfermedades que hay en su familia para cuidarlo. Entonces es un cúmulo de cosas que cuando tú lo ves a simple vista, tú dices, ay, ¿para qué perder tanto tiempo en el pasado? Pero de verdad, o sea, hay tanto que podemos ver para prevenir y para cuidar. Claro. Sí, en mi familia, y como estabas hablando de la alimentación saludable, es una elección por amor, porque cuando tú decides alimentarte saludablemente, siendo consciente, hey, mi familia trae un patrón genético, porque esto no es algo que nosotros nos estamos inventando. Cuando vamos a una consulta médica, el doctor llega y nos hace preguntas. ¿En tu familia hay un asmático? ¿Hay alguien que padezca el corazón? ¿Hay Un una- historial médico. un historial médico. Exacto. Entonces, en mi historial médico, lastimosamente, tengo familiares que han muerto por problemas cardíacos. Familia. Entonces, ¿qué debo hacer yo? Yo debo ser consciente y decir, hey, yo valoro mi vida, valoro mi relación, deseo tener años para poder seguir viviendo con mis hijos, entonces debo alimentarme saludablemente. Claro. Y en esas enfermedades, recuerdo que hablábamos de las enfermedades venéreas, que da vergüenza hablar de estas cosas. En nuestras familias típicamente estas conversaciones tampoco se tenían. Y hablando de nuestra familia, uno de esos grandes patrones es que todo siempre estaba en silencio. O sea, esas conversaciones Tabú. eran tabú totalmente, no se tenían. Pero podíamos, indagando, pudimos encontrar respuestas que, aunque nadie lo dijo, supimos que estaban pasando. Cuando tú indagas, lo consigues. Entonces, realmente hay un gran poder en indagar, más allá de que decidiéramos avanzar o no en el noviazgo. Para mí fue muy revelador descubrir quién era mi familia. Yo saber cosas que en mi familia normalmente no se hablaban, pero que cuando pregunté tuve respuestas. Y yo decía, mira, avanzar hasta aquí con una persona, y es lo que yo ahora pienso en las parejas que tan ligeramente se deciden conocer y luego buscan otra. Yo digo, qué largo es este camino de conocerse. ¿Cuántas áreas necesitas abarcar como para que tú tan fácilmente abandones y decidas empezar el camino con alguien más? Sí, sí. O sea, esto es un camino largo para tú realmente ir saludable al matrimonio. O sea, de verdad es algo que yo y mi esposo, por supuesto, también, a cada pareja que nos toca la oportunidad de conocerlos en esa etapa de noviazgo, les animamos a que no desperdicien su tiempo en algo que esté fuera de conocerse. Porque en conocerse es que realmente van a saber si esa es la persona o no. Claro. Y conocerse realmente.
por no conocerse sexualmente o... No. Sí. O sea, porque yo siento que hoy las relaciones, o al menos así lo muestran, como las relaciones gold son las que se van en el tema intenso de las emociones intensas. intensidad del de los momento, viajes, sí, de el momento, Wow, sí. de los Dejarte momentos. llevar por Dejarte sentimientos. llevar por... No, es conocerlo Dolce Gabbana. de verdad. O sea, quién eres tú, de dónde vienes, cuáles son los patrones de conductas que traes, sí, qué sí. cosas buenas tienes. ¿Quién es tu Ese- familia? ¿Cómo Una es tu verdadera familia? radiografía. Claro. Por eso Correcto. todos estos temas son Total. importantes hacerlo durante el noviazgo. O sea, realmente sentarnos a conocernos e incluso eso nos ayuda a nosotros, porque como está diciendo Yolanda, nosotros a veces en nuestra propia familia desconocemos tantas cosas. Imagínate la otra persona que va llegando, que nos tiene que conocer a nosotros. Yo y me a la asusté familia. cuando vi a mi familia. Sí, Dije, es que, ¿qué? Y al es final- que, es que da un poco de temor pena y cuando tú te pena. encuentras ese descubrimiento. Tú dices, wow. ¿Cómo que soy adoptado? O sea, No, no. ¿cómo pasaron tantas veces? ¿Cómo nadie se dio cuenta de que Sí. estaba siendo recurrente en un patrón? En mi familia también la diabetes. O sea, eso es una Sí, en cosa mi que familia viene, también. yo creo que de mis tatarabuelos. O sea, todos son diabéticos, todos son insulinodependientes, muchos se murieron de infarto y yo decía, ¿en qué momento esto va a parar? Alguien tiene que levantar, ¡ey! Bandera. Esto tiene que cambiar. Y sí son patrones alimenticios. Sí, claro. Porque Bueno, cuando sí. tú vas a ver, mi bisabuelo compraba el pancito, la abuela también, y el pancito con la leche Pan todos los café. días. Sabroso. Epa, o sea, No, todos y- comían y igual. la gente chicha. vive, la gente dice, tallas hay muchas, la vida es una sola. Y no nos mentimos con eso. Ey, yo tengo O una de algo- pregunta. hasta de la algo nos forma de tenemos que comer es morir. un Ya, patrón. exacto. Yo tengo una Claro, pregunta. ¿verdad? Ninguno de ustedes, o sea, esta pregunta va para todos. Algunos de ustedes, perdón. Tengo miedo. Ninguno no. Algunos de ustedes, cuando vieron el mapa de la otra persona, dijeron, o dudaron, o sintieron algo como que. No, yo sé por qué. No, no, no. Lo que vi Yo fue- sí, yo te dio sí. miedo cuando viste No, no, mi no. mapa mental. La verdad. Mental no. Bueno, sí, también. Ahora sí tengo el mapa mental. sí, soy el mapa religioso. familiar. No, o sea, yo vi ciertas cositas en tu comportamiento y me imagino que tú también. Y cuando vi el mapa dije, ah. A mí me ok, pasa, yo soy ya. una que a veces le digo a mi mamá algunas cosas que, ay, y a veces cuando yo las hago, yo digo, Dios mío, lo Son estoy tal haciendo. para cual. Qué Son- Sí, No, no, porque, líbrame de este mal. porque tú sabes que también, o sea, no, o sea, hago la pregunta porque hoy en día, ahora que estoy casado, no siempre lo hago, pero cuando veo un comportamiento de Carla y yo reacciono mal, luego digo, ahora la ataqué por algo que con lo que ella puede estar luchando y que viene de un patrón familiar. Entonces, Sí, es, claro. es así. Dije una guara, pero soy maracucho Pero por si mira acaso. qué importante es eso, porque hasta él se hace consciente de luchas que tiene, o sea, tu pareja, y que es importante que tú puedas reconocer para también ayudarlo, porque imagínate que yo sepa que él tenga una caída que a él le cuesta y yo más bien lo ataque por allí, cuando más bien debería ser esa persona de hacer, mi amor, ¿no crees tú que estás cayendo en esto? Si me vas a atacar es a besos. pero- Mira, pero respondiendo a tu pregunta, Ajá, perdón, sí, a la mí pregunta. lo que me asustó de la familia de Gieser es pensar en mis hijos porque ellos son muy enfermizos. O sea, la familia de Gieser tiene Con razón muchas él es así, enfermedades, o como sea, de verdad, del rarito. estómago, o sea, Ah, como yo, demasiado. Y yo decía, bueno, primero por cuidado de él, porque él de verdad también siempre con el estómago, con la columna, lo cuido, pero yo pienso también en mis hijos. Yo decía, Dios mío, toda esta genética, no. Eso sí me asustó un poquito. En nuestro caso, creo que más bien fue Sara quien se asustó de todos los patrones de divorcio. divorcios. Todo eso en mi familia había una cultura Pero ya habían pasado los machista. 24 Me años, que imagino era lo Sara bueno. cerró los ojos, ¿no? Menos Sí. mal que es verdad, te conoció después de tener 24 años, así que... Sí, en Sí, realidad. eso fue bueno. No, y ya, bueno, yo tenía un divorcio ya hace 12 años cuando la conocí a ella y pero fue consecuencia de no hacer un programa como el que nosotros hicimos de Desaprendiendo, que fue muy importante. Sí, y esto es parte claro, a mí me dio miedo. Como yo puedo decirle, mira, ¿sabes qué? O sea, no quiero seguir por esto. Pero yo vi también los frutos en él, en que quería ser diferente, en que estaba desaprendiendo y reaprender.
Bueno, yo dije, bueno, está bien, o sea, me voy a dar la oportunidad. Y es Sí. importante eso, o sea, algo que debemos aprender. Tu pasado no te ata, ni te define. Tú eres el que tienes la elección de construir lo que quieres para tu presente y tu futuro. Hay una frase de Spider-Man 3 que me gusta mucho. Dice, somos lo que decidimos ser y siempre podemos decidir hacer lo correcto. Exacto. Me encanta. Peter Parker. Y algo que a mí me ilusiona mucho es pensar en mis nietos haciendo su árbol Oye, genealógico y pensar qué van a decir de nosotros, qué van a decir de nuestros hijos. Y eso a mí me da mucha ilusión, como, ok, ahora yo estoy construyendo lo que quiero que ellos escriban. Y es una historia totalmente distinta que la que hay detrás de mí. Con lo bueno de lo que viene detrás de mí, pero lo mejor que nosotros podemos darle. Me encanta. Muy De bien. verdad que eso está encanta. muy bello. Y para todos aquellos que nos están viendo y quieran tener más herramientas para trabajar en su noviazgo, pues nos vemos en el siguiente episodio. Bye. Bye.